Para cambiar las escobillas es recomendable primero cambiar una y después cambiar otra. Así no tenemos problemas con la posición que lleven. De todos modos lo veremos cuando lo soltemos. Además, nos vamos a asegurar que la avería la tenemos en la escobilla, que también podría ser que el rotor estuviera estropeado, los bobinados del motor estuvieran mal. Bien, para soltar la escobilla lo primero que tenemos que hacer es sacar el cable del conector. Es muy fácil, si vemos que va duro con un alicate lo podemos soltar, lo retiramos y en el caso del motor Sole vemos que lleva dos tornillos hexagonales. En otros motores podemos encontrarnos un solo tornillo, que puede ser Torx, puede ser Phillips, pero en este caso tenemos dos hexagonales. Para soltarlo lo más fácil es utilizar una llave de tipo Stecker. Vemos que es una llave de vaso con mango y de 5,5. Sin más, una vez que hemos soltado el cable, podemos soltar los dos tornillos y extraer el cajetín de la escobilla. Uno. Extraemos el cajetín y vemos que lo que sobresale es muy poco. El carboncillo, cuando está bien, tiene que sobresalir unos 3-4 centímetros. Lo empuja un muelle que lleva detrás y tiene que hacer la suficiente fuerza contra el rotor. Antes de empezar a cambiarlo, verificamos el estado del rotor. El rotor es esta pieza que tenemos aquí adentro y es justo donde pega el carboncillo de la escobilla. Mirad, hay una serie de laminillas que van aquí, son todas paralelas, y hay una acanaladura entre medio de cada una de ellas. Si vemos que alguna de estas laminillas tiene diferente color, es que se ha podido quemar. Entonces, en ese caso ya renunciamos de cambiar las escobillas porque el problema lo vamos a tener en el rotor del motor y ya sería conveniente cambiar el motor, porque aunque le cambiemos la escobilla no va bien. Estoy girándolo y vemos que aquí todas las láminas tienen el mismo color. Esperamos un poco hasta darle la vuelta completa. Si es necesario hacemos una marquita en una con un rotulador para ver dónde lo hemos girado. Yo me estoy guiando por el poleín, por la parte de adelante, con lo cual sé exactamente cuándo he hecho la vuelta completa para revisar cada una de las diferentes laminillas. Están todas igual, todas tienen el mismo color, con lo cual no tenemos ninguna fase quemada. Normalmente, ¿de qué color podría ser si es que estuviese quemada? Se distinguen perfectamente porque son negras por el carboncillo que tienen encima, pero cuando hay una quemada vemos que brilla un poquito más, se distinguen perfectamente. Este vemos que no. Si vemos que todas las láminas tienen el mismo color, se supone que el motor está bien, con lo cual simplemente, ya que lo tenemos abierto, lo limpiamos un poco con un trapito o con una lija muy finita para no dañar el rotor, haciendo un poquito de fuerza y sin ningún tipo de producto. No podemos darle ningún tipo de disolvente, grasa o similar. Con un trapo o con una lija muy finita será más que suficiente para que el rotor quede limpio. Retiramos los restos de carboncillo, simplemente. Una vez que hemos soltado el cajetín de la escobilla, que hemos visto que iba con los dos tornillos, vamos a extraer el carboncillo, que va a ser lo que vamos a cambiar. Bien, con la ayuda de un destornillador fino, lo abrimos haciendo palanca, en nuestro caso, es muy fácil, vemos que sale solo. Es fácil de desmontar, ya lo vemos. Y dentro ya tenemos una pieza de latón que es donde se aloja el carboncillo que vamos a cambiar. Bien. Todos los carboncillos tienen un muelle detrás que le hace presión para que tengan buen contacto con el rotor. Entonces, para soltarlo, en este caso, y digo en este caso porque no todos son iguales, vemos el mecanismo que lleva. Lleva una pequeña presilla junto con el terminal. De modo que soltándolo, y ya con mucho cuidado, vemos que ya empieza a salir el muelle y no sale la escobilla. Fijaros qué diferencia entre una escobilla nueva y una escobilla desgastada. Lo que decía antes, lo que sobresale y lo que no sobresale. Bien. Vemos en la posición que he salido, donde está el plano donde ha rozado. Bueno, pues a la hora de colocar la escobilla vamos a respetar la misma posición. Tal y como teníamos el plano, pues colocamos la nueva.
solo que esta nos va a costar un poquito más, porque vamos a tener un muelle haciendo presión sobre la escobilla. Cuando ya hemos metido la escobilla y todo el muelle, simplemente, en este tipo es muy fácil colocarlas porque no hay que soldar. La colocamos en su ranura y el mismo terminal nos hace de presilla para que no se escape el muelle. Donde hace clic, ya la tenemos colocada, ya veremos. Hay que tener un poquito de cuidado de que no se salga. Si vemos que se sale, pues podemos doblar las patillas que lo sujetan un poquito hacia adentro. Si no, ya está colocada. Simplemente con el carboncillo nuevo, vemos lo que sobresale, la colocamos de nuevo dentro del cajetín y lo volvemos a montar para colocar en el motor. Antes de montarla, verificamos que hayamos montado bien el carboncillo. Y eso es muy fácil, porque cuando la arrimamos a la posición de montaje, vemos que el plano del carboncillo tiene que quedar más o menos tangencial, por decirlo de alguna manera, con el rotor del motor. El plano hacia el rotor. Entonces ya simplemente la colocamos en su posición, nos cuesta un poquito más, pero a través de los topes ya se nos queda fijada. Entonces es muy fácil ahora colocar los tornillos. Colocamos el segundo tornillo, con lo cual ya hemos fijado el cajetín de la escobilla, y ya solo nos queda conectar el terminal del cable en el terminal de la escobilla. Y ya tenemos una escobilla cambiada.